nos edifique. Y al estar estudiando en el capítulo 1 de Romanos, vamos a ver el versículo número 19 y 20 con el favor de Dios. Así que busque conmigo Romanos 1, versículo 19 y 20. Leo desde el 18, que veíamos la semana pasada. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y leamos hasta el 23, por favor. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego el verso 24 continúa el pensamiento que comienza en el versículo número 18, que dice, por consiguiente Dios los entregó a toda impureza e injusticia o la lujuria de sus corazones. Y nos habla acerca de cómo el hombre comienza a denigrarse, a degradarse, por el hecho de que negaron a Dios y más aún porque no le honraron como a Dios. Versículo 19 nos habla algo que es importante comprender y dice que el ser humano, la humanidad, los hombres, dentro de ellos tenían la evidencia de la persona, de la existencia de Dios. Dice que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Cuando hablamos de la ira de Dios, y el viernes pasado hablamos acerca de esto, que es parte del mensaje del Evangelio, insistía yo mucho en algo que para mí es importantísimo. No se le puede temer a un Dios que no existe. Si yo no creo que Dios hizo todo, por consiguiente no hay Dios, entonces, ¿temor a qué voy a tener? Si realmente no hay un Dios que me vaya a pedir cuentas un día. Por eso sigo creyendo que, como alguien dijo, el versículo más importante de la Biblia, Dios lo ha dejado en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando que hay un creador y que todo lo que es, lo que podemos ver y aún lo que no podemos ver del universo, ha sido creado por Dios. Los cielos y la tierra fueron creados por Dios. Hoy día nos enfrentamos cada vez más y más a la realidad de lo que describe Romanos 1. En los viernes siguientes, si Dios nos lo permite, estaremos viendo qué tan actual es para nosotros este capítulo 1. De cómo el hombre que fue creado a la imagen de Dios se ha venido denigrando y denigrando y denigrando, a grado que lo bueno es tenido como malo, lo malo es tenido como bueno, es alabado, es aplaudido. Y todo esto es porque dice en el libro de Romanos
que el hombre que dentro de sí tenían un testimonio por medio de la razón y por medio de la conciencia o la ley moral, de que hay un Dios, decide no honrarlo como Dios. En el libro de Hechos, capítulo 14, cuando está Pablo y Bernabé en una ciudad llamada Listra, en Hechos 14, del versículo 15 al 17, dice, diciendo varones, porque, permítame antes de leerle esto, porque querían adorarlos, la ciudad entera quería adorarlos. Y entonces ellos, al rehusarse o poner una oposición a que eso no pasara, les dice en el versículo 15 del capítulo 14 de Hechos, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. El libro de los Hechos, en este pasaje particular, nos dice que enfatizaron ellos acerca de Dios como el creador del cielo y de la tierra, y que en todo lo que el hombre recibe día a día por medio de lo creado, se puede manifestar el testimonio de que hay un Dios. El salmista habla, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia su grandeza. Dice, un día transmite a otro día sabiduría. Es decir, que en la creación el Señor ha manifestado, ha plasmado su existencia. Salmo 19, 1, y obviamente los subsiguientes habla acerca de este pasaje que le comenté. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. El Salmo 94, 9 dice, el que hizo el oído no oye, y el que dio forma al ojo no ve. Fíjese que aquellos que su profesión es ser doctores de los ojos, o los oftalmólogos o optometristas, bueno, más oftalmólogo que optometrista, porque el optometrista más que todo se encarga de poder ver la medición de cuánta graduación necesita, pero el que es oftalmólogo y estudia en profundidad el ojo, el nervio óptico y todo lo que está detrás, se asombra de ver lo complejo y lo perfecto que eso trabaja. El que estudia los oídos, usted sabe que el equilibrio lo tenemos en el oído. Por eso es que cuando a veces hay alguna infección de oído, se pierde el equilibrio. Pero es tan complejo el sistema que lleva las señales al cerebro, que el salmista, cuando la tecnología no estaba a ese avance, declara y dice, el que hizo el ojo, ¿acaso no ve? El que hizo el oído, ¿acaso no oye? Es decir que en todo el mensaje de la Biblia está plasmada la existencia y la importancia, déjeme decirle esto, la importancia de que Dios es el creador, que hay un creador. Porque si negamos que hay un creador, entonces comamos y bebamos, como decían los de Corinto, que mañana moriremos. ¿Para qué alinear nuestra vida de acuerdo a lo que la Biblia dice? ¿Para qué seguir la doctrina cristiana? Si al final de cuentas, cuando nos morimos, dejamos de existir y no hay nada. La Biblia dice que hay un creador. Y la Biblia claramente dice que vamos a dar cuenta de nuestras acciones. Y como yo sé que no soy una buena persona, entonces
por temor, sí hermano, por temor a ese día, yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, sálvame, ayúdame, auxíliame, porque yo realmente no puedo solo. Y el Señor entonces ha enviado a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna y tenga la justicia de Dios, que lo hemos visto pasado, sobre su vida. Pero hay un creador. Si las personas responden a la revelación que Dios ha puesto en ellas mismas, este punto es muy importante y se toca muy poco, pero debo de tocarlo. Si la gente, donde quiera que esté, porque usted sabe de que el Señor ha dejado en la palabra de Dios algo claro, dice que este evangelio del reino se predicará por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Dios ha dicho que el evangelio se va a predicar por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Si las personas que estén en algún lugar de la tierra tienen ese testimonio de poder creer en Dios aunque no le conocen, de una u otra manera Dios va a permitir que el mensaje del evangelio les llegue. Hay en la palabra del Señor algunos ejemplos que deben de llamar nuestra atención. Usted lo sabe y se los voy a citar nada más. ¿Se recuerda cómo llegó el evangelio a Cornelio, que era un gentil, por medio del apóstol Pedro? Cornelio no conocía del evangelio. Simplemente él tenía el deseo de poder honrar a Dios porque reconocía que había un Dios. Y entonces el Espíritu Santo orquestra algo sobrenatural en la vida de Pedro. Y aunque Pedro no quería ir, le dice, ve. El hecho fue tremendo para Pedro porque le bajaron en un lienzo toda clase de animales y le dicen, Pedro mata y come. Y él, como buen judío, dice, yo no he comido nada impuro. Dice, no llames impuro lo que yo he santificado o he purificado. Y llega, y siempre me impresiona esto, cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, comienza a hablar y dice el pasaje cuando usted lo lee, que ni siquiera había terminado de hablar cuando el Espíritu Santo es derramado. Como diciendo, Pedro, no depende de ti, o sea, ya hiciste lo que tenías que hacer, le diste el mensaje y aquí ya ellos son los llamados de Dios. ¿Se recuerda usted que había en el libro de los Hechos un hombre llamado Felipe, que es trasladado por el Espíritu a un lugar milagrosamente? Porque en ese lugar iba a pasar un político que iba leyendo el capítulo 53 de Isaías y sentía la atracción hacia lo que leía, pero no lo entendía, y el Señor y Dios milagrosamente traslada a Felipe a ese lugar, lo manda a ese lugar, le habla y le dice, ve a ese lugar, para que encontrara a ese eunuco. Por eso yo creo, hermano, de que la obra misionera es sumamente importante. Hay quienes desvalorizan el trabajo de alguien que ha dejado su comodidad, su familia, por ir a predicar a personas que quizás no tienen ni siquiera una lengua definida, sino tienen que ir a aprender el lenguaje. Y eso, hermano, el milagro comienza desde el deseo que Dios pone en esas personas. Ya yo le he comentado que cuando yo estaba pequeño, hace mucho tiempo, obviamente, estábamos en una iglesia sumamente numerosa. Y me recuerdo que llegaron unos misioneros que venían de acá, de este país. Y entonces el que los presentó dijo esto. Dijo, bueno, pues los hermanos, no me recuerdo cómo se llamaban, obviamente, pero dice, ellos, dice, han venido acá y aunque ellos no están acostumbrados a nuestras comidas, no están acostumbrados a vivir como nosotros vivimos. Y yo me molesté, hermano, porque dije, bueno, ¿qué se creen estos gringos? ¿Que aquí estamos con arcos y flechas o qué? ¿Verdad? Hasta que yo pude vivir acá. Y habiendo sido criado donde yo fui criado,
Y me sospecho que usted también fue criado en esas condiciones maravillosas. Uno cuando vuelve, como que se le olvida. Como que dice, y si es que hay agua caliente. ¿Cuántos de aquí se recuerdan de los calentadores que usted le daba y hacían un ruido? Y que ahí están los cables pelados arriba. ¿Cuántos usaron esos calentadores? Solo el hermano Luis. Los demás tenían un boiler súper... pura agua fría, ¿no? Vaya pues, déjeme preguntarle. Aguacalás, guacalazos, barril, manguera, pila. A la quebrada dice, ¿verdad? Pero yo me recuerdo, hermano, si uno le daba mucho, caía fría. Si le daba poco, quemaba. Había que tener un buen tacto y meterse. Y eso si había agua. A veces uno tenía que decir, aquí se baña uno de tal a tal hora, porque de otra hora se va el agua. Y uno se da cuenta, o dígame usted, hermano, usted que ha viajado a su país, ¿cuántos de aquí hemos viajado a nuestros países y nos hemos enfermado del estómago? Levanten la mano, los que les ha pasado. Y no que muy bueno, pues, para ir allá, y que a mí las amebas me hacen los mandados, y que... Hasta que yo me di cuenta de todo eso, dije, es cierto, yo no lo puedo entender, pero estos señores, más porque ya tenían cierta edad, ellos están haciendo un sacrificio. Cuanto más aquellos, por eso digo, el milagro comienza, que dejan todo y se van, hermano, a regiones donde no hay electricidad, agua potable, movidos por el Espíritu de Dios, porque hay personas que quieren encontrar al Dios que ha hecho todas las cosas. Y es lo que la palabra de Dios aquí nos muestra, que de una u otra manera, cuando hay ese deseo, Dios siempre va a poner que el mensaje les llegue, ya sea por medio de personas o por medio de los medios, pero el mensaje va a llegar. Ahora, el versículo 21 dice, pues aunque conocían a Dios, aquí está hablando acerca de la humanidad, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El propósito del ser humano, amados hermanos, la Biblia lo dice claramente, el propósito del ser humano es darle gloria a Dios. Nacimos para glorificar a Dios. Ese es el propósito del ser humano. Fíjese usted de que esto se revela en la palabra del Señor de muchas maneras. Quiero que, si usted quiere verlo conmigo en Primera Crónicas, capítulo 16, verso 24. Primera de Crónicas 16, 24 dice, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él también sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y alegría en su morada. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Vea esa frase, tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Por eso quizá hoy en el sentir, y que permítame, hermano, tenemos que recordar eso, cuando están los hermanos dirigiendo alabanza, no están ellos tocando al pueblo. Hemos a veces perdido en algún momento, quizás no nosotros, pero en la cristiandad general, donde se llega a una iglesia a ver una banda que toca y todos los demás espectadores. Creo que teníamos que regresar en algún momento a cantar un himno donde todos podamos hacerlo, quizá a capela, y venimos a darle gloria a Dios y cantar al Señor en ese sentido. Darle gloria al nombre del Señor. Es el propósito por el cual Dios nos ha creado. Dale gloria a Dios. La palabra del Señor lo dice muy claramente acá. La gloria debida a su nombre. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él y adorad al Señor en la majestad de su santidad.
En Romanos 15, versículo 5 y 6, dice: y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note cómo la Biblia habla de que hay que darle gloria a Dios y que el propósito del ser humano es darle gloria a Dios. Salmo 29, 1, 2. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorar al Señor en la majestad de su santidad. 1 Corintios 10, 31, importantísimo. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjese que este pasaje, que es uno de los que concluye el texto bíblico que está en Apocalipsis 4, creo que resume en sí, o es como el eco en el futuro de lo que Génesis dice. Dice el 4:11 de Apocalipsis: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Pero no lo deja ahí, sino que dice la razón, dice: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vea cómo en la palabra está plasmada la importancia de que Dios es el creador. El no darle gloria a Dios, no sé qué palabra utilizar, pero la que creo que describe esto es crítico, es grave. El no darle gloria a Dios es caótico. Hechos 12, 22 y 23 nos habla de un hecho muy interesante acerca de un gobernante llamado Herodes, aunque Herodes era un título, era como decir el gobernador o el encargado. En este caso, Herodes, en Hechos capítulo 12, versos 22 y 23, comenzó a dar unas palabras, un discurso, y dice: y la gente gritaba, imagínense, dice la Biblia que este hombre se vistió con sus ropas reales. Datos históricos específicamente sobre un historiador judío llamado Josefo. Dice que se vistió con un vestido de plata. Quizá no todo porque pesaría mucho, pero con encajes, y era un vestido lujoso. Imagínense si estaba en el día, el sol pegándole, era algo brillante. Dice que este hombre comenzó a hablar y la gente comenzó a decirle: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Si algo es terrible, es que nos olvidemos qué somos. Pero a veces en medio de tanto halago, fíjese que nosotros no damos gracias a Dios por los desprecios. Al contrario, nos molestan, nos irritan, nos deprimen. Pero yo le voy a decir algo, no todos, pero algunos de ellos nos ubican. Y Dios bendiga a aquellos, ya Dios tratará con cada quien, ¿verdad? Para ver si se está dejando usar o si quiere ser un vaso de deshonra, ¿verdad? Pero a veces, ya sea vecino, compañero de trabajo, jefe, lo que sea, y a veces vienen situaciones difíciles que lo ubican a uno y le hacen ver que uno no es más que un hombre. No más que un hombre. Déjeme abrirle mi corazón. Esta semana yo tuve una buena noticia que espero que sea realidad. Y en mi oración le decía al Señor: Padre, lo único que te pido es que yo pueda reaccionar de una manera como debo reaccionar, sabiendo de que si algo bueno pasa no es por mí,
sino que es por ti, Señor. Es lo que le decía, Señor. Porque a veces los grandes errores es cuando creemos que somos especiales. Creemos que somos más amados que todos. Y en este caso Herodes está hablando el hombre con ese vestido brillante y toda la gente comienza a decir, wow, qué palabras. Esa no es voz de hombre, ese es Dios mismo hablando. Si le van a decir halagos, eso usted no lo puede evitar. Pero lo que sí puede evitar es creérselos. Óigame bien esto. Lo que sí podemos evitar es creérnoslo. Pero Herodes no evitó, sino que sin duda alguna se los creyó. Porque dice que al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Ahora, cuando leemos el texto podemos pensar de que eso fue algo instantáneo, ¿verdad? De repente le comenzaron a salir gusanos por las orejas, por los ojos, por la nariz y comenzaron a devorarlo y quedó nada más la calavera. Sin embargo, Josefo también habla y dice que pasó 5 días en agonía y sin duda alguna le brotaron llagas, se le infectaron las llagas. Pero la razón de esa muerte agónica que tuvo y que la Biblia dice que fue comido por gusanos, fue por un simple hecho de que no le dio gloria a Dios. Obviamente tengo tiempo, pero me gustaría dejar el mensaje ahí y decirle ya vayas hermano con ese pensamiento. Simplemente recuerde que tiene que darle gloria a Dios en todo lo que hacemos. Darle gloria a Dios. Que Dios lo bendice, que Dios lo usa. Mire, recuérdese que usted y yo somos no más que humanos. El problema de Romanos 1 fue que el hombre, aunque tenía la conciencia de que estaba viviendo en algo creado, y Dios había puesto esa conciencia dentro de ellos, se evidenciaba en lo perfecto que la naturaleza se desarrolla, no le dieron gloria a Dios. Sino dice la Biblia, en el versículo 20, que ni le dieron gracias. Mire, ya al darle gloria sería el paso segundo, pero ni siquiera le dieron gracias. Mateo 5:45 habla y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. A lo menos el ser humano debería de darle gracias a Dios, que es el inicio de poder glorificarle a Él. Hechos 14:15 al 17 dice, y diciendo varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres. De igual manera, hoy ya lo leímos, ¿verdad? No, veámoslo, dice Hechos 14:15, 17. Diciendo varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. El otro día estaba viendo en la televisión un programa, no sé si usted lo ha visto, que creo que lo han titulado Los Super Ricos o The Super Rich. Gente que paga por una comida miles de dólares, que se gasta en un viaje de un día $500,000. Cuando yo estaba viendo eso y ver, por ejemplo, sacaban una casa, hermano, una casa maravillosa, pues en el sentido
Y lo digo solo por describir, pero créame que nada de este mundo a nosotros los cristianos debería de impresionar. El lugar, la vista, todos los lujos que se tienen, piscinas, un jacuzzi creo que sacaban ahí, donde en medio había una roca que sacaba fuego para que pudiera en cualquier momento sentirse el ambiente. Una cosa tremenda, ¿verdad? Que creo que solo un adorno decían ahí. Por supuesto no lo vi, nada más vi el pedacito que estaban ahí, ¿verdad? Porque dije, no voy a perder mi tiempo por esto yo. Pero decía que solo el adorno que estaba colgado a la pared, que era de bronce, costaba 1.5 millones. Y cuando yo veo eso digo, wow, ¿hasta dónde llega el límite de la vanidad del hombre? ¿Hasta dónde llega el límite de nuestra vanidad? De que cada vez queremos más, hermano. Y creemos que somos eternos. Cuando veo esto, hermano, y el pasaje que el apóstol habla, dice, enséñales a que no pongan su esperanza en incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. En una oportunidad yo creo que le comenté esto, que alguien le dijo a Rockefeller, uno de sus empleados le dijo, yo soy más rico que usted. Y él riéndose, Rockefeller le contestó, ¿cómo vas a ser más rico que yo si tú trabajas para mí? ¿Por qué dices que eres más rico que yo? Dice, porque lo que tengo me satisface y a usted nada le satisface. Y vea que esa es una realidad, hermano. Vamos a lo básico. ¿Le dio gracias por el día de hoy? ¿Le da gracias al Señor por lo que tiene? Gracias, Señor. Por la salud, la fuerza. Es una realidad. Hermano, porque mientras nos vayamos olvidando eso, podemos terminar, quizás no al grado, espero que no al grado de esto, pero sí vamos en un camino descarriado, a como nos habla el libro de Romanos. Ahora, fíjese que no le dieron gracias, y cuando el hombre rechaza, cuando el ser humano rechaza la verdad o la luz de la verdad, las tinieblas toman control. En esta vida no hay un terreno intermedio, no hay una zona desmilitarizada. No hay tal de decir, bueno, mire, yo no estoy ni con Dios, pero tampoco con el diablo. No hay, fíjese. Dijo el Señor Jesús, el que conmigo no recoge, desperdicia. El que conmigo no es, contra mí es. Más radical que eso, yo creo que no lo pudo poner. Entonces, cuando el hombre rechaza la verdad o la luz, las tinieblas toman control. ¿Se recuerda usted que el Señor habló acerca de un hombre dando a entender de la importancia de no descuidarnos espiritualmente? Que dice, cuando el demonio es echado fuera de su casa, va a rondar por los lugares desiertos, áridos, y luego regresa, dice, y le encuentra vacía. ¿Qué es lo que hace el demonio? Llama a 7 peores que él. Es decir, es demonio, pero no es tonto. Dice, a mí me echaron, pero voy a traer a otros que son más fuertes que yo. Y el estado postrero viene a ser peor. Es decir, ¿por qué no dejó entonces a ese que le sacó el demonio? ¿Por qué no lo dejó libre ahí, ni con Dios ni con el diablo? Porque no se puede. Así es la ley del universo donde estamos. Así es, hermano. O estamos con Dios o estamos contra Dios. O con Él recogemos o con Él desperdiciamos. There is no middle ground. No hay, hermano, un lugar donde usted diga, o el hombre diga, bueno, pues yo me quiero quedar tranquilo, no quiero ni estar con Jesús, pero tampoco quiero estar en contra de Jesús. No lo hay. O estamos con Él o estamos contra de Él. Juan 14:26, el Señor Jesús habló y dijo, perdón, 12:46, creo que le dije 14:26. Juan 12:46. Yo
La luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si creemos en Él, estamos con luz. Si no estamos con Él, permanecemos en tinieblas. Juan 3, 19 y 20. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Déjeme decirle esto. Hemos visto en los pasajes anteriores que es Dios el que nos ha llamado. Dios en su misericordia nos ha llamado de las tinieblas a su luz, del camino alejado de Él, nos ha acercado a Él. El ser humano, cuando no honra a Dios y quiere seguir, que es lo siguiente, en sus propios razonamientos, lo que está haciendo realmente es evitando tener un contacto con Dios, porque al acercarse a Dios, la luz de Dios le va a evidenciar que su caminar no es correcto. Y el ser humano o los humanos amamos más nuestros propios placeres, aunque sabemos que nos hunden y nos llevan a la muerte. Y por eso odiamos acercarnos a la luz. Y eso es lo que la palabra de Dios claramente dice aquí. Ahora, vea conmigo el verso 22 y 23, dice: profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, el hombre razona su pecado, y aquí viene el punto crítico acá. Comienza el hombre a razonar y dice, bueno, pero, como dice una canción, si se siente bien, no debe ser malo. Si lo tengo, es para usarlo. Si lo puedo hacer, vaya pues que Dios me lo evite, y Dios no evita. Entonces el hombre comienza a razonar y dice, pero ¿por qué dicen los cristianos o los creyentes en Dios, los evangélicos, que esto es pecado? Si yo creo, y tengamos mucho cuidado con eso, yo creo que no. Yo pienso que no. A mí me parece que son unos exagerados. Y por eso los genuinos cristianos tenemos que tener un código de conducta, y el código de conducta debe ser la palabra de Dios. Que tengamos algo mayor que nosotros, algo mayor que la organización a la cual pertenecemos, que nos respalde y que sea la palabra de Dios. Por eso cada vez que vamos nosotros a decir algo y decir, mire, eso no agrada a Dios, es porque estamos convencidos que la palabra del Señor dice que no agrada a Dios. Entonces el ser humano comienza a razonar sus pecados y prueba su necedad creando sus propias filosofías, diciendo, no es malo. Y nos inventamos filosofías y nos inventamos como humanos diferentes formas de pensamiento que justifican las acciones que están en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Dice Salmos 14:1 y el 53:1 lo dice también de esta manera. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Recuérdese usted que desde el libro de Éxodo, cuando están los 10 mandamientos, el Señor prohibió que se hicieran imágenes de Dios. Uno de los mandamientos era en Éxodo 20:3, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso,
que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si usted me permite en base a este versículo, quizás una meditación, más que un consejo, quizás una meditación. Deje de estar enviando o compartiendo, por si lo hace, ¿verdad? Imágenes de Jesús. En el Facebook o en los grupos, ¿verdad? Jesús te dice, te amo, y ponemos la imagen de alguien. ¿Qué le garantiza que Jesús era así? Si vamos a lo que la palabra dice, no te harás imagen. ¿Tenía Jesús ojos azules o verdes? ¿Color miel o negros azabaches? La Biblia dice, no te harás imagen. Entonces, si vamos a lo que la palabra de Dios, quizás sea un ejemplo, claro, es que no salga de usted, pues. Ya si alguien se lo envía, pues de gracias, ¿verdad? Y después dígale, por favor, ya no me envíes con imagen, dame solo un texto, pero sin imagen, ¿verdad? Por eso es que el hombre, por ejemplo, fíjese que en la India, yo le comentaba esto uno de los días anteriores, hay millones de dioses. Millones de dioses. El Señor habló desde el principio, dice, no te harás imagen. Y los profetas, en cierto sentido, lo pusieron de la manera más clara posible. Isaías 44, le voy a leer 44 del 9 al 17. Si usted quiere buscarlo conmigo, pues. Pero se lo leo. Dice, los que dan forma a un ídolo, todos ellos son nada. Y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aún sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. ¿Quién ha dado forma a un dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? En otras palabras, lo que está diciendo es que detrás de eso siempre está el amor al dinero. ¿Se recuerda usted cuando querían linchar a Pablo cuando estaba en Éfeso? Y comenzaron todos a decir, grande es Diana de los Efesios, porque les traía muchas ganancias la venta de los ídolos. Detrás de los que hacen los ídolos es porque quieren sacar una ganancia económica. La Biblia así lo dice todo el tiempo. He aquí todos sus compañeros serán avergonzados, pues los artífices o los que hacen son solo hombres. Que se reúnan todos, que se levanten, que tiemblen, que sean aún avergonzados. El herrero hace un instrumento cortante, lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillos y lo forja con su brazo fuerte. Después siente hambre y flaquean sus fuerzas. No bebe agua y desfallece. El carpintero extiende el cordel para medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con gubias, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque, planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta, también hace fuego para cocer pan, además hace un dios y lo adora, hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño quema en el fuego, sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta y dice, me he calentado, he visto la llama. Y del resto hace un dios, su ídolo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, pues tú eres mi Dios. Mire qué pensamiento más absurdo, pero está en la Biblia. Por eso es que el Señor derramó su cólera cuando el pueblo de Israel, después de haber visto que les abrió el mar, que les envió maná del cielo, que los libró de los enemigos. Cuando Moisés no había bajado del monte, se quitaron todos los pendientes que habían traído de Egipto, hicieron un ídolo, un becerro, y dijeron, este es nuestro Dios que nos ha sacado de Egipto. Razón tenía el Señor de decirle a Moisés, hazte a un lado, y mira, yo voy a acabar con voy a acabar con todos estos. ¿Verdad? Sí, porque se ve muy feo, ¿verdad?
Voy a acabar con todos estos. Y el Señor, Moisés, intercede por medio de eso. Segunda Reyes 17, del 13 al 16, dice, y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado, y siguieron la vanidad, se hicieron vanos, fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas, y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una acera, adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Es decir, que el hombre, como no quiere acercarse a Dios, no quiere honrarlo, no quiere darle gracias, comienza a razonar y dice, no, es que yo no puedo aceptar eso. ¿Por qué? Porque amamos nuestro pecado, porque amamos nuestra buena conducta, aunque sabemos que nos está haciendo un daño. Como yo he dicho, ¿ha conocido usted a alguien que el pecado lo haya dignificado? Le hago un reto, ¿ha conocido a alguien usted que el pecado lo haya dignificado? Podrán aparentar, podrán creer que están bien, pero el pecado siempre nos lleva a la muerte. Y un último punto, hermano, que tengamos claros en la palabra. ¿Por qué el Señor nos prohíbe que nos hagamos ídolos? Porque Dios es mucho más grande que cualquier imagen que pueda haber. Porque Dios no va a compartir su gloria con nadie, menos con medio leño, que con la mitad de eso lo echaron al fuego, hicieron un asado y ahora con el otro es mi Dios y se postra. Espero que no haya nadie aquí que tenga en su cajón o ahí la virgencita o la medalla que me dio, porque hermano, si tiene eso, sáquelo, tírelo. No vaya a decir, ay, lo voy se lo va a regalar a alguien, porque está usted fomentando la idolatría, ¿verdad? O fúndalo, ¿verdad? Y véndalo, hermano, ya que lo haya fundido, ¿verdad? No lo vaya a hacer así. Pero, hermano, es aborrecible cuando hay ídolos, es aborrecible delante de Dios. ¿Por qué? Porque esto fue lo que trajo la corrupción del hombre, que sabiendo lo grande que es Dios, sabiendo lo fiel que es Dios, queremos ponerlo al grado de una imagen. Y lo más crítico de esto es que en 1 Corintios 10:20 dice el apóstol Pablo, os digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes de los demonios. Tenga la certeza que cada vez que hay un ídolo, detrás de ese ídolo hay la personificación de algún demonio. Por eso se dicen, ay, pero viera qué milagrosa es esa virgencita. Es lo que está, el poder de las tinieblas que está detrás de ese ídolo. Con tal de engañar, con tal de desviar del conocimiento del verdadero Dios. Amén. Padre bueno, en esta hora, al estar aquí reunidos, Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para consolar, está aquí para consolar, para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está
este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Todos juntos, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. 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 Oh, sí. Gracias, Espíritu Santo.